Hola YouTube, regreso con un navío de Cunard, en esta ocasión es sobre el RMS Campania, esperando que les guste este vídeo, comenzamos. El RMS Campania fue un transatlántico británico de la compañía naviera Cunard Line, construido en los astilleros escoceses de Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, ubicados en Glasgow, y votado el 8 de septiembre de 1892, idéntico en dimensiones y especificaciones a su barco gemelo, el RMS Lucania. El Campania era el buque de pasajeros más grande y rápido del mundo cuando fue introducido en servicio en 1893. Cruzaba el Océano Atlántico en menos de 6 días. Y ya en su segundo viaje en 1893, se hizo con la prestigiosa banda azul, que premiaba la travesía más rápida a través del Atlántico, anteriormente en posesión del buque SS City of Paris, de la Inman Line. El año siguiente, el Lucania ganó la banda azul y mantuvo el título hasta 1898, siendo el Campania un buque algo más lento, aunque solo por un pequeño margen, frente a su gemelo. Pocos días antes de acabar la Primera Guerra Mundial, el HMS Campania, HMS por ser utilizado por la Royal Navy, se hundió accidentalmente en el fiordo de Ford, tras colisionar con el buque HMS Glorious. Campania y Lucania fueron financiadas en parte por el almirantazgo. El acuerdo era que Cunard recibiría dinero del gobierno a cambio de construir buques según las especificaciones del almirantazgo y también con la condición de que los buques entrarán en la lista de reserva naval para servir como cruceros mercantes armados cuando lo requiriera el gobierno. Los contratos se adjudicaron a Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, que en ese momento era uno de los mayores productores de buques de guerra de Gran Bretaña. Pronto se elaboraron planes para un gran barco de vapor de doble tornillo propulsado por motores de triple expansión, y la construcción comenzó en 1891, solo 43 días después del pedido de Cunard. 1. Slee Campania y Lucania tenían los motores de triple expansión más grandes jamás instalados en un barco Cunard, cita requerida también los más grandes del mundo en ese momento, y se encuentran entre los más grandes de su tipo jamás construidos. Los motores tenían 47 pies de altura y se extendían desde el doble piso de la sala de máquinas casi hasta la parte superior de la superestructura, a lo largo de 5 cubiertas. Cada motor tenía 5 cilindros. 2 cilindros de alta presión, cada uno de los cuales medía 37 pulgadas, 940 milímetros, de diámetro. Un cilindro de presión intermedia que mide 79 pulgadas, 2000 milímetros, de diámetro. Y 2 cilindros de baja presión, cada uno de los cuales mide 98 pulgadas, 2500 milímetros, de diámetro. Operaron con una carrera de 69 pulgadas, 1800 milímetros. El vapor se elevaba desde 12 calderas escocesas de doble extremo, cada una de las cuales medía 18 pies, 5,5 m, de diámetro y tenía 8 hornos. También había una caldera de un solo extremo para maquinaria auxiliar y una caldera de burro más pequeña. La presión de la caldera era de 165 psi, 1140 K, lo que permitía a los motores producir 31,000 IP, 23,000 kW, lo que se traducía en una velocidad promedio de 22 nudos, 41 km por hora, y una velocidad récord de 2312 nudos. Slee y la velocidad de funcionamiento normal de los motores era de aproximadamente 79 rms tanco separado. En el caso de una brecha en el casco en esa área, solo una sala de máquinas se inundaría y el barco aún podría utilizar el motor adyacente. Además, Campania tenía 16 compartimentos estancos transversales con puertas estancas que podían cerrarse manualmente mediante el telégrafo del puente. Podría permanecer a flote con cualquiera de los 2 compartimentos inundados. 1. Slee. Durante los primeros viajes de Campania a través del Atlántico, se observó que la vibración del casco era un problema y que la espuma del mar había sido una molestia para los pasajeros en mares agitados. Esto llevó a que se realizaran modificaciones en el diseño del Lucania, que aún estaba en construcción. Las modificaciones en Lucania resultaron exitosas, por lo que Cunard decidió realizar modificaciones similares en Campania. Campania fue devuelta al astillero y su sección de popa fue reforzada para reducir las vibraciones. Además, su cubierta de paseo se extendió sobre las cubiertas de proa y popa. Los lados de las cubiertas de pozo estaban completamente cerrados por placas que se extendían a lo largo del paseo inferior. 1. Slee. Mientras que la cubierta de popa se dejó abierta desde arriba, la cubierta de proa y la pasarela sobre ella se prescindieron por completo.
El nuevo diseño delantero se repetiría 14 años después en el diseño del Lusitania y el Mauritania. En su día, Campania y su hermana ofrecían el alojamiento para pasajeros de primera clase más lujoso disponible. Según el historiador marítimo Basile Grenier, en su libro Merchantes Teamsics, los interiores de Campania y Lucania representaban la opulencia victoriana en su apogeo, una expresión de una época muy segura y próspera que nunca se repetiría en ningún otro barco. 2. 39 Grenier comentó que los interiores de las vasijas posteriores degeneraron en una grandiosa vulgaridad, la sintaxis clásica rebajada a mera jerga. 2. 40 Todas las salas públicas de primera clase y los camarotes con baño de la cubierta superior estaban generalmente recubiertos de paneles de roble, madera satinada o caoba, y alfombrada gruesamente. Cortinas de terciopelo colgaban a un lado de las ventanas y ojos de buey, mientras que los muebles estaban ricamente tapizados con diseños a juego. El estilo renacimiento francés se aplicó al vestíbulo de entrada de primera clase, mientras que la sala de fumadores de primera clase era de estilo isabelino, compuesta por pesados paneles de roble que rodeaban la primera chimenea abierta jamás utilizada a bordo de un barco de pasajeros. Quizás la habitación más elegante de los barcos era el salón comedor de primera clase, de más de 3,05 m, 10 pies, de alto y 30 m, 98 pies, de largo por 19,2 m, 63 pies, de ancho. Sobre la parte central de esta sala había un pozo que subía a través de 3 cubiertas hasta un tragaluz. Se hizo en un estilo descrito como estilo italiano modificado, con un artesonado en blanco y dorado, sostenido por pilares jónicos. Las paredes con paneles estaban hechas de caoba española, con incrustaciones de marfil y ricamente talladas con pilastras y decoraciones. El 21 de julio de 1900, hundió la barca británica Embleton en una colisión a 48 kilómetros, 30 millas, al noreste del Tuskar Light en el canal de Irlanda. En 1901, su hermana Lucania se convirtió en el primer transatlántico Cunard equipado con un sistema inalámbrico Marconi, seguido unos meses más tarde por Campania. 5. 31. Poco después de estas instalaciones, los dos barcos hicieron historia al intercambiar el primer boletín de hielo transmitido de forma inalámbrica. Campania obtuvo una distinción más en la historia de las comunicaciones inalámbricas en 1905, cuando se convirtió en el primer transatlántico en tener conexión de radio permanente con estaciones costeras de todo el mundo. A partir de ese momento, un barco que cruzara el Atlántico nunca más volvería a quedar aislado del resto del mundo. De la misma forma, Campania y Lucania sirvieron como los principales buques de pasajeros de Cunard durante 14 años, tiempo durante el cual fueron reemplazados tanto en velocidad como en tamaño por una sucesión de buques alemanes de 4 embudos, comenzando con el Kaiser Wilhelm der Grosse en 1897, que desató una batalla entre naciones para crear los transatlánticos más grandes y poderosos, como el Kaiser y los transatlánticos de clase olímpica. La competencia alemana requirió la construcción de reemplazos para los dos Cunarders, lo que se materializó en 1907 con la aparición del RMS Lusitania y el RMS Mauretania. Con la aparición de un tercer gigante de Cunard en 1914, el RMS Aquitania, Campania ya no era necesaria. Su último viaje planificado para Cunard fue el número 250 y comenzó el 25 de abril de 1914. A su regreso a Liverpool, fue fletada a Anchor Line para realizar viajes desde Glasgow a Nueva York. Sin embargo, estalló la Primera Guerra Mundial y el Aquitania, después de haber completado solo 3 viajes, fue inmediatamente requisado por la Armada y convertido en un crucero mercante totalmente armado. Por lo tanto, se llamó al Campania para ocupar su lugar, pero lamentablemente era demasiado viejo y solo realizó 3 viajes antes de ser vendido como chatarra. Su último viaje como barco de pasajeros fue el 26 de septiembre de 1914. Sin embargo, Campania tuvo un respiro de último momento. Mientras Campania esperaba su demolición, el almirantazgo intervino en el último minuto y lo compró con miras a convertirlo en un crucero mercante armado que pudiera transportar hidroaviones. La idea original era utilizar hidroaviones que se bajarían al agua y se recuperarían del agua mediante una grúa. La conversión se llevó a cabo en el astillero Camel Laird en Birkenhead. Su interior fue completamente destruido y se hizo espacio en el interior para almacenar hasta 14 aviones. También estaba equipada con 8 cañones de 120 milímetros, 4,7 pulgadas.
La conversión se completó en 1915 y las pruebas se llevaron a cabo bajo la dirección del capitán Oliver Schwan de la Royal Navy, con Charles H. Ligotoyer, ex segundo oficial del RMS Titanic, como primer oficial. 2 semanas más tarde se unió a la flota en Scapa Flow como HMS Campania y posteriormente inició maniobras en el Mar del Norte. Su trabajo consistía en enviar aviones para explorar la flota alemana. Después de un corto periodo, se decidió agregar una cubierta de vuelo de 49 m, 160 pies, en la parte delantera del barco, para permitir que los aviones despeguen directamente desde el barco sin tener que descender al agua. Las pruebas posteriores a esta conversión indicaron que la plataforma era demasiado corta, por lo que se extendió a 220 pies, 67 m. Las modificaciones requirieron la eliminación de la parte delantera de la superestructura y del primer embudo, que fue reemplazado por 2 embudos más estrechos a cada lado. Se limpió la cubierta de popa y se quitó el mástil de popa, para que también pudiera servir como globo de observación. Campania ahora se parecía poco a su configuración original. El HMS Campania sirvió en el almirantazgo hasta el 5 de noviembre de 1918, apenas 6 días antes de que se firmara el armisticio, cuando se vio involucrado en un accidente en el Firth of Forth durante fuertes vientos. Campania arrastró anclas en una tormenta repentina, y a las 3:45 golpeó la proa del acorazado Royal Oak y luego arrastró el costado del crucero de batalla Glorious. Ella comenzó a hundirse primero por popa. Unas horas más tarde, una explosión, presuntamente de una caldera, la envió al fondo. Debido a la poca profundidad del agua, se consideró un peligro para el transporte marítimo y se colocaron grandes cargas en las cubiertas para demolerlo. En 1921, los restos del naufragio se habían reducido a una profundidad segura. Además de esta destrucción, se informa que se recuperaron metales valiosos en los restos del naufragio, posiblemente a finales de los años 1940 y 1960. N313W y está clasificado como de importancia histórica, siendo designado bajo la Ley de Protección de Naufragios en 2000. Esta designación fue revocada en 2013, cuando el sitio fue redesignado como Área Marina Protegida Histórica bajo la Marina, Escocia, Ley de 2010. ¿Qué te pareció el RMS Campania? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios y si te gustó este vídeo, suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta. Adiós.